Entonces cuando cae lo que hace es de que hace otro árbol. Eso es lo que yo me doy cuenta, ¿verdad? Qué Que, tremendo, porque hay una reproducción, ¿verdad? Hay una amén, reproducción perfecta en Dios, ¿verdad? amén, Y algo que es muy especial, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los ministros que nos formaron, que nos forjaron, ¿verdad? Ahora en nosotros se refleja el fruto de ellos, ¿verdad? Y de la misma manera Dios va a ir permitiendo que nuestro fruto se refleje en otro, ¿verdad? Por eso debemos de buscar la pureza del conocimiento. Para eso necesitamos esta luz poderosa, ¿verdad? De parte de Dios. En el versículo 32 dice, y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. Y acá hablamos del número 6 que decíamos es el número de hombre, y hablamos de la dependencia de Dios, y a su vez entender que si bien es cierto, cada lámpara brillaba con su luz propia, pero el sustento era el mismo, venía de la misma fuente, ¿verdad? Entonces, la grandeza de los siervos de Dios, de los ministerios hasta el día de hoy, es algo que debemos de agradecerle a Dios siempre y debemos de honrar a Dios siempre, por lo mismo, y entender que todos los siervos que Dios ha permitido que se levanten, los ministerios que Dios está levantando a nivel mundial, especialmente en este país, se sustentan de Dios, ¿verdad? Se sustentan de Él. Dice el versículo número 33, 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Y aquí a mí me llama la atención algo muy importante. Como ministros, aquellos que como ministros están viendo este programa, o a los que tienen una función ministerial auxiliar, que pueden ser líderes, pueden ser predicadores, pueden ser maestros de escuela bíblica, pueden ser maestros de escuela dominical, etcétera. Debemos entender que esta unción es diversa. Yo no puedo operar como ministro yo solo. Yo no haría nada sin el equipo de gente que me rodea. Entonces, esto Dios lo permite para que ninguno se dé la gloria a sí mismo. O sea, nosotros brillamos porque Dios nos ha permitido ser luz, ¿verdad? Y somos luz porque eso es lo que dice la palabra. Pero debemos entender que la fuente de esa luz es Cristo. Y el único que merece honra, gloria, alabanza, pleitesía, reverencia es Cristo, ¿verdad? Y que nosotros debemos de guardar mucho de eso, ¿verdad? Delante del Señor. El versículo 34 dice, y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Versículo 35, habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros brazos del mismo. Y aquí hay algo muy importante porque hablamos de los frutos ministeriales. Yo no puedo tomar los frutos de mi ministerio como algo que me corresponde solamente a mí, ¿verdad? Sino que debemos entender que el pueblo que Dios ha traído a mi congregación, por ejemplo, puede haber sido forjado por otro ministro, y yo debo de entender que tal vez esta oveja no funcionó allá, ¿verdad? Entonces Dios me la trae a mí y aquí sí funcionó. Igual en mi caso puede haber alguien que no funcionó en mi congregación, y entonces Dios lo trasladó a un lugar donde iba a funcionar, pero entender que al fin y al cabo el producto y el fruto Dios nos lo da como ministerios, y que debemos de aprender a fluir en esa unción, como tú lo decías, de la unidad, ¿verdad? De la unidad, pero de la unidad de la luz, porque nosotros debemos de llevar esa unidad de luz en nosotros. En el versículo número 36 dice, sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Quiere decir que nosotros debemos entender que dependemos de una unción determinada al fluir. Por ejemplo, si tú fluyes en una casa, estoy hablando de una iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, si tú fluyes en una casa, esa es tu habitación espiritual, y tú vas a fluir bajo la unción del ministro que te cubre, ¿verdad? Tú vas a fluir
bajo la unción del ministro que te pastorea, bajo la unción del ministro que te guía, ¿verdad? Y yo debo de entender que muchas veces muchos sirvieron en un lugar, pero salieron antes de tiempo, o no salieron en el tiempo de Dios, o no dejaron que Dios los guiara, y entonces después ya no pudieron brillar, no pudieron alumbrar. ¿Pero por qué? Porque la fuente de tu sustento era ese ministerio. Pero cuando Dios viene y Dios habla a tu corazón, y por eso yo mencionaba lo anterior, al fin y al cabo los frutos son del Señor. Los frutos son del Señor, y sí nos deleitamos nosotros como sus obreros en esos frutos, pero que tenemos que tener ese cuidado para poder respetar en sí la luz de otros ministerios y para poderlos honrar, ¿verdad? El versículo 37 dice: y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Esas 7 lamparillas que aparecen ahí hablan de la plenitud del Espíritu Santo, en sí de la luz que ya emana, ¿verdad? Y entonces nosotros debemos entender que de nosotros debe de salir una luz que sea plenamente del Espíritu Santo, ¿verdad? Y es glorioso sentarse con alguien que está necesitado de una palabra, ¿verdad? Y tú no sabes ni de dónde salió esa palabra, solo entiendes que es bíblica, entiendes que tu fuente es la palabra, pero cuando tú la das, tú dices: pero ¿cómo es posible que yo haya dado esa palabra? ¿Verdad? Si yo no conocía esto, yo no sabía de esto. Entonces, en realidad, ahí es donde emana esa luz hacia adelante, hacia adelante. Y yo creo que se aplica de 2 maneras. 1, para poder iluminar al que está delante de ti, y 2, para que tú no estés contemplando las cosas pasadas. Porque a muchos lo que no les permite fluir en la luz perfecta de Dios, en la luz del conocimiento de Dios, es que viven su pasado, ¿verdad? Y entonces tienen tantos miedos y tantos temores del pasado, cuando en realidad la Biblia dice que cuando nosotros venimos a Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. No vas a poder emanar una luz perfecta en Dios si no permites que todas las cosas sean hechas nuevas. No podemos vivir del recuerdo. Hay ministros, siervos, siervas de Dios, servidores que también son siervos y siervas de Dios, que por ver el daño que sufrieron, tal vez una decepción, una frustración, tal vez por los mismos líderes de las iglesias, se frustran, y eso lo que hace es apagar la luz. En un momento determinado, el mismo apóstol Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que ya está en ti. Entonces yo debo de entender, a muchos hay que volverles a activar para que vuelvan a encender esa luz que es necesaria en su vida personal, ¿verdad? En el versículo 39 dice: de un talento de oro fino lo harás. Y a mí me llama la atención esto, porque uno habla de un peso exacto, de una medida exacta y de un material exacto. Entonces yo no puedo pretender dar mi propia medida en la luz. Yo debo de entender que la medida de la luz tiene que ser determinada por el Espíritu Santo en mi vida. Yo no puedo determinar que, bueno, yo voy a hacer solamente 3 brazos. No, si bien es cierto, puedo iluminar, pero no va a venir la iluminación perfecta, ¿verdad? Entonces yo debo de entender, yo creo que, por ejemplo, en este tiempo que hay un mover tan glorioso ministerial, especialmente en Guatemala, debemos de honrar los ministerios. No debemos de honrar solamente un ministerio, sino que debemos de honrar a todos los ministerios. Porque si bien es cierto, tenemos que entender que muchos pueden ver las cosas desde un punto de vista y otros de otro punto de vista, pero en realidad van en la misma trayectoria que Dios ha establecido. No menospreciar al ministro porque vemos su apariencia o porque sea mujer, porque miren, hay algo tremendo en esto, y se lo voy a decir porque el Espíritu Santo me inquieta a decírselo. El ministerio que puede estar siendo ejecutado por una mujer muchas veces está funcionando mejor que el ministerio que puede estar siendo ejecutado por el hombre. No estoy diciendo que así es en el sentido general, pero lo aclaro porque muchas veces menospreciamos el ministerio de la mujer, cuando realmente en este tiempo esa luz está brillando en el ministerio de la mujer, porque la mujer está buscando del Señor.
Amén. Y Dios está levantando siervos y siervas. Dice el versículo número 40, dice, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Yo no puedo pretender entender la palabra de Dios si yo no tengo tiempos con Dios en el monte. Yo no puedo pretender que la luz de Dios venga sobre mi vida si yo no tengo intimidad con Dios, ¿verdad? Yo debo de buscar esa intimidad y hay algo muy, muy especial. Yo quiero mencionarlo así rapidito, y es en las características del diseño original. Uno era labrado a punta de martillo. Esto habla del proceso. Era de oro puro. Está hablando de la gloria de Dios. El color dorado era un representativo de la gloria misma de Dios, de la plenitud de la gloria de Dios. Tenía peso específico. Era de un talento de oro fino. No puedo ni añadirle ni quitarle, porque entonces altero el diseño original, ¿verdad? Tenía formas específicas, frutos, copas, flores, cañas, iba bajo un modelo específico. Era de una sola pieza, y eso es algo muy importante. No podemos conformar una luz de diferentes luces, no. Tiene que ser una sola pieza, un solo fundamento, una sola guianza. Y otra cosa es que tenía un diseño divino, ¿verdad? Un día de esto vamos a mencionar también acerca de la palabra espíritu. Y entonces vamos a tocar el candelabro como lo establece el sentido profético de la palabra, como los 7 espíritus de Dios, ¿verdad? Y vamos a hablar más específicamente de esto. En Apocalipsis capítulo 1 y versículo 20 dice que estos 7 candeleros que viste, le dice el ángel a Juan, son las 7 iglesias. Entonces el candelabro también representa a la iglesia. A la iglesia. Hay iglesias que solamente tienen encendidas 2 luces. Hay iglesias que tienen encendida solamente una luz. Y esto es lo que no les permite desarrollarse el entendimiento y el conocimiento actual. Hay iglesias donde todavía hay que ir y enseñar lo básico, cuando en realidad ya están en un nivel, después de 30, 40 años de ejercer ministerio. ¿Por qué? Porque nunca han permitido que se encienda la luz a plenitud, ¿verdad? Y se bastan y dicen, no, es que esto es lo que dice. Esto es lo que tiene que hacerse, esto es lo que dice mi misión que tiene que ser. Y ahí es donde tenemos que tener un celo muy específico respecto del Señor, ¿verdad? En Éxodo 25:31 vemos que en sí el candelero representa a Cristo, ¿verdad? En Apocalipsis 1:20 dijimos que a la iglesia, pero en Éxodo 25:31, en el diseño original del candelabro, era una representación de Cristo, pero representaba la corporización de Dios en Cristo, ¿verdad? Que en un momento determinado tenía que haber un elemento que representara o que iba a llevar consigo ya en Cristo, ¿verdad? Porque en Cristo ya no era una representación, sino que ya llevaba consigo la plenitud de los 7 espíritus de Dios, ¿verdad? Cuando dice que se le fue dado espíritu de conocimiento, de sabiduría, de temor de Jehová, etcétera, y lo vamos a ver más específico más adelante, ¿verdad? Y aquí nos habla del hecho de que el Dios Padre se materializó en Cristo, y esto fue por obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Y aquí hablamos otra vez acerca de la unidad, ¿verdad? Porque Dios trabaja en unidad desde Génesis en el capítulo 1, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Está hablando de la unidad, ¿verdad? Y nosotros debemos entender eso, que muchas veces como ministerios no llevamos esa unidad, muchas veces como ovejas no llevamos esa unidad, muchas veces como líderes de la misma iglesia no llevamos esa unidad, ¿verdad? A mí me sorprende, por ejemplo, el hecho de que en la mayoría de iglesias, yo me atrevería a pensar, el 90% de las congregaciones tienen un día para orar, un día de intercesión, y es el día que menos gente va. Hay días de intercesión que van 2, que uno solito, ¿verdad? Entonces quiere decir que muchas veces no dejamos que Dios sea el que enciende esa luz en nosotros, ¿verdad? Algo que me llama la atención es que acá algo que yo quiero explicarle.
De la misma forma en que el aceite fluía a través de los 7 brazos, partiendo del eje central que lo sustentaba, de la misma manera el Espíritu Santo fluía en Cristo, ¿verdad? Generando, como el ente generador del poder de Dios en él, ¿verdad? Para que él pudiera llevar la ejecución, para que él pudiera ejecutar o llevar a cabo en pleno el propósito de Dios por el cual lo había enviado, para hacer el ministerio, para cumplir el ministerio. Y algo que yo no me quiero quedar sin mencionar, esta es la parte que a nosotros nos enseñaron desde niños en la escuelita bíblica, ¿verdad? Pero que muchas veces se nos olvida. Y vamos a irnos ahí rapidito al Salmo 119, 105. ¿Verdad? Salmo 119, 105. Y en la traducción más usada en nosotros, en la Biblia Reina Valera, aparece como: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Son dos cosas. Primero es lámpara, pero segundo quiere decir que es una lámpara que va con nosotros. No es una lámpara que ilumina desde un punto fijo, sino que es una lámpara que camina con nosotros, que va con nosotros y que esto nos lleva a entender muchas cosas que no entendemos de la palabra. Algo que es importante es que en este plano ya el candelero, ya nosotros lo tenemos frente a frente, ¿verdad? Porque entonces amamos la palabra, porque nadie que no ame la palabra puede llegar a tener una consideración tan importante con la palabra. Para que el rey David dijera esto, estaba diciendo que él dependía de la luz de la palabra en pleno para poder dar un paso. Entonces yo no puedo dar un paso en mi existencia si primero no voy y busco la luz de la palabra, ya sea por la lectura o por el consejo. Porque si hay algo muy importante que nosotros no debemos de descuidar, es que necesitamos el consejo de la palabra. Necesitamos llevar las dos cosas de la mano, la palabra y el consejo de la palabra. Hay cosas que tal vez no vamos a entender de primas a primeras, y esto es algo muy importante. Hoy hay muchos medios auxiliares para que nos dotemos del conocimiento. Yo quiero invitarte de una manera muy especial a que escudriñes la palabra, a que busques en el Señor, y si este tema te interesó, pues comunícate con nosotros. Este programa es un programa hecho y diseñado para edificarte, para poder enseñarte. Escríbenos a info@dimension7.tv o a www.dimension7.tv, o comunícate con nosotros a nuestras líneas de teléfono 2254 1590 o 5263 9348. Estamos para servirte. Si tú tienes algo que aportar, sería una gran bendición. Dios les bendiga ahí donde ustedes están, en el país donde estén. Dios bendiga a aquellos que nos han escrito de Estados Unidos, de Centroamérica, incluso de Europa. Dios está haciendo grandes cosas a través de estos programas y sabemos que Dios te está edificando. Gloria a Dios. Nos despedimos. Amén. Esperamos de que esta palabra candelero sea una luz en tu vida, y que primero Dios en tu corazón se siembre esta semilla para que tú empieces a ver la palabra como luz en tu vida. Amén. Sí, más que todo que podamos dar fruto de eso y que podamos ser luz a donde quiera que vayamos y que podamos traer muchos a los pies del Señor y que gracias a la luz que nosotros damos, muchos sean iluminados también. Gloria a Dios. Es una gran bendición. Déjame orar por ti así brevemente. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego por aquella que está frente a su computadora en esta hora o en el momento que tú determines, Padre amado, que mire este programa. Padre celestial, yo te ruego que cada uno reciba conforme a su fe, y que tú, Señor amado, abras el conocimiento, el entendimiento y la gracia para poder recibir esta palabra en sus corazones, y que edifique sus vidas y que los lleve a tener frutos gloriosos delante de tu presencia, para que cuando vengan los dones te honren a través de ellos. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y declaro que esta palabra te va a edificar de una manera gloriosa. Dios le bendiga grandemente.